tal? Gracias por acompañarnos una vez más. En esta ocasión nos encontramos con la doctora en Construcción y Tecnología Arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid, Carola Santiago Azpiazu, profesora e investigadora de la Facultad de Arquitectura de la UAP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias, doctora, por concedernos esta entrevista para hablar sobre una de las tendencias más actuales de la arquitectura. Bienvenida. Muchísimas gracias, licenciada Mónica. Es un honor estar con ustedes. Para empezar esta charla, ¿podría decirnos qué se entiende por arquitectura sustentable y cuáles son los criterios ecológicos de un sistema constructivo menos agresivo con el entorno y más saludable para quienes ocupan los espacios? Bueno, yo creo que la definición de arquitectura sustentable ha evolucionado con el tiempo. No encontramos una sola definición. Si nosotros buscamos en los documentos, vamos a ver un sinnúmero de definiciones. Hay una que a mí en especial me gusta porque habla de una visión más contemporánea de lo que es la arquitectura sustentable o sostenible, como también le digo yo. Yo creo que la podemos entender como aquella arquitectura o aquellas edificaciones que proveen de habitabilidad. La habitabilidad hay que entenderla como esas condiciones que están determinadas por nuestras necesidades y son necesidades de cobijo. Eso es lo que podemos entender por arquitectura sustentable en términos generales. Yo creo que también hay que considerar que esta arquitectura, cuando se lleva a cabo, pues genera impactos que repercuten en el medio ambiente y que están relacionados con los consumos de energía que nosotros, pues con el día a día requerimos, y también con el tipo de materiales que utilizamos para esas edificaciones. Justo hablando de materiales, ¿cuáles son los más innovadores y adecuados en la construcción de inmuebles amigables con el medio ambiente? Bueno, actualmente los materiales han evolucionado muchísimo en el mercado. Encontramos materiales de vanguardia y también cuando hablamos de arquitectura sostenible, generalmente pensamos en materiales tradicionales que se encuentran cerca de donde se están construyendo estas edificaciones. Específicamente hablando de estos materiales innovadores, podemos encontrar, por ejemplo, tejas fotovoltaicas, que son un tipo de tejas en las que se mezcla la arcilla con algunos otros materiales ya más avanzados, similares a los que usan los calentadores solares o las celdas fotovoltaicas para captar la energía y transformarla en energía eléctrica. También tenemos los bioplásticos, que son una especie de bloques compactados que nos permiten a nosotros tener un espesor considerable que nos va a permitir un aislamiento acústico, pero también nos permiten aislamientos térmicos. En lo que se refiere a ladrillos, también hay materiales que se están probando. El ladrillo normalmente nosotros lo conocemos como una mezcla de arcillas y tierra y que se cuece en hornos a ciertas temperaturas. Pero bueno, además de estas arcillas y arenas, ahora se les están agregando algunos plásticos o incluso algunos materiales que se recuperan y que le confieren al ladrillo propiedades superiores a las que tiene cuando únicamente es de arcilla, ¿no? Es térmicamente y acústicamente supera sus propiedades iniciales. También hay unos hormigones que
bueno, ya tiene un buen rato que nos hablaban de los hormigones translúcidos, estos hormigones que permiten que la luz pase, ¿no? Por estos materiales que se les van adicionando. Hay otros hormigones y algunas resinas que se autorreparan, ¿no? El hormigón es un material que se fisura, se desgasta con el uso, igual con las diferencias de temperatura se agrieta, y estos hormigones lo que hacen es autorrepararse, ¿no? Tienen algunos componentes orgánicos, unas esporas, que cuando se genera la grieta reaccionan y permiten rellenar estas fisuras. También existen otros materiales, como las pinturas solares, que prácticamente lo que hacen es convertir cualquier superficie en una superficie que puede captar energía, entre otros muchos que hay. Es muy interesante todo lo que nos cuenta sobre el desarrollo científico de los materiales. Vamos a otro tema. Desde hace unos años, los espacios abiertos e integrados son una tendencia en la arquitectura. Me imagino que más por razones estéticas, ahora nos dirá usted. Pero, ¿qué impacto pueden tener estos espacios abiertos en la sustentabilidad de las construcciones? Sí, efectivamente. La arquitectura es algo que va evolucionando, ¿no? Es un proceso creativo, y como parte de estos procesos creativos, pues nosotros vamos modificando las características de estos espacios. Actualmente el uso de terrazas, por ejemplo, se ha vuelto muy popular, ¿no? Los balcones, el roof garden, que hoy es tan socorrido y que, bueno, en estos tiempos que vivimos, en esta pandemia, pues resultan muy adecuados, ¿no? Porque pues nos han recomendado estar en espacios abiertos. Sin embargo, este tipo de espacios, cuando los climas no nos favorecen, pues hay necesidad de calentarlos o de enfriarlos. La función de un espacio es generar condiciones de confort para que estemos bien térmicamente, acústicamente, lumínicamente. Pero pues al ser espacios abiertos, prácticamente las condiciones exteriores, haya frío o calor afuera, pues se reflejan en estos espacios. ¿Qué pasa? Que pues sí tienen algunos impactos negativos, porque para calentarlos o enfriarlos necesitamos energía, ¿no? Y es cuando recurrimos a los famosos calentadores que sin duda los hemos visto en las terrazas o en el roof garden. Pero no siempre estos espacios abiertos han sido negativos. Yo insisto en que el clima es el que nos va pues a determinar las características que necesitamos para que se generen esas condiciones de confort que requiere el ser humano. Hay climas que al contrario requieren estos espacios abiertos. Por ejemplo, pues no sé, cuando nosotros estamos en climas muy cálidos, los patios se hacen imprescindibles, ¿no? Estos espacios abiertos que generan pues bienestar, generan incluso microclimas, podemos generar con ayuda de la vegetación, con ayuda de cuerpos de agua, y estos patios interiores que también proporcionan beneficios ambientales porque son excelentes reguladores térmicos y lumínicos. Doctora Santiago, ¿es posible llevar a cabo renovaciones de casas habitación bajo criterios de acondicionamiento ambiental natural, utilizando, como usted mencionaba, materiales más ecológicos o reciclados, sistemas de ahorro de agua, energía solar? Yo creo que siempre hay algo que hacer, ¿no? En este sentido, en las casas. Cuando nosotros hablamos de arquitectura sostenible,
Lo que tenemos que considerar es, en lo que pensamos, es en el ciclo de vida de las propias construcciones. Para intervenir un edificio o hacer alguna renovación, pues hay que analizar cuál es el estado que tiene, cuáles son los problemas que presenta, su estado de conservación, sus patologías, el uso, la función, dónde está emplazado. Una vez haciendo este análisis, podemos determinar si es pertinente o no implementar estas estrategias ambientales que a partir del uso de materiales amigables con el medio ambiente, yo creo que siempre hay opciones, ¿no? Siempre hay posibilidad de hacerlo. Siempre es posible sustituir materiales antiguos por otros que tengan estos beneficios, que sean más durables, que sean más amigables con el medio ambiente. Y desde luego que yo considero que, salvo que el edificio no lo permita, por eso insisto en que el análisis de cada caso es importante, siempre será posible, por ejemplo, instalar un calentador solar para producir energía, para calentar el agua o para generar electricidad, o un sistema de captación de aguas pluviales, o incluso en algunos casos, cuando los espacios están muy oscuros, es posible a través de conductos solares llevar esa iluminación natural a estos espacios que no tenían ventanas, por ejemplo, ¿no? Creo que hay muchas posibilidades, hay que analizarlo para ver cuáles son las mejores opciones. Hablando del impacto de las construcciones y de los trabajos que se hacen en los inmuebles, ¿qué nos puede decir sobre el apropiado manejo de los desechos de construcción? Muchas veces, o sea, todos hemos visto, ¿no?, que uno de los problemas o uno de los temas a atender en una edificación es justamente quién se va a llevar el cascajo. Claro. Por ejemplo. Sí, tiene toda la razón. Fíjese que el tema del manejo y gestión de los residuos de la construcción y la demolición es un tema fundamental. Aquí en nuestro país hay una legislación que está base, de la que partimos. Sin embargo, yo creo que hay que trabajar mucho más, ¿no? Hay una ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente, hay una ley general también para la prevención y gestión integral de residuos. Como leyes generales, cada estado debe tener su propia ley. Aquí en el estado de Puebla hay una ley para la prevención y gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Pero estas leyes no son específicas para el manejo de residuos de la construcción y la demolición. Y si no tenemos una regulación de a dónde vamos o qué vamos a hacer con esos residuos, pues normalmente terminan en las carreteras, en vertederos clandestinos, salvo algunas excepciones, se llevan a los lugares a los que se deben llevar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, hay que trabajar, hay que concientizar, que hay que primero separar estos residuos. Estos residuos requieren un manejo integral, ¿sí? ¿Cómo pues sería adecuado hacerlo? Hay un plan de manejo de residuos que lo hizo la Cámara la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Entonces, este plan de manejo integral nos dice que primero hay que identificar los residuos, hay que separarlos, ¿sí? Hay que hacer énfasis en reducir la generación de residuos, hay que separarlos y para identificar cuáles son susceptibles de uso y cuáles tenemos o podemos reciclar y a dónde los debemos llevar. Muchos pueden ser reciclados, pueden ser reutilizados, y los que no, bueno,
a dónde los tenemos que llevar para que no generen estos impactos negativos. Por otra parte, doctora Santiago, además del cambio climático y el deterioro ambiental que son tan preocupantes, actualmente la pandemia de COVID-19 ha hecho necesario efectuar cambios en los espacios de las viviendas para trabajar y estudiar desde la casa. En ese sentido, ¿cuánto considera que se va a modificar de ahora en más el diseño y la ecoarquitectura? Hay muchos retos. Yo creo que el diseño, como todo proceso creativo, debe ir evolucionando en función de las necesidades actuales, ¿sí? Y si hoy la principal necesidad que tenemos es quedarnos en casa, bueno, si hablamos de arquitectura sustentable o sostenible, pues hay que pensar en que los espacios deben ser multifuncionales, por ejemplo. Esto ya se venía identificando como parte de una arquitectura sustentable. O sea, no nada más son, voy a usar menos energía, voy a pensar en materiales que tengan menos impacto, sino también hay que pensar en esas condiciones de habitabilidad que hoy se tienen que establecer o pensar para que los espacios sean multifuncionales, para que sean adaptables, ¿sí? Para que en verdad atiendan las necesidades, y estos espacios deben estar adaptados y adecuados y permitir, por ejemplo, una ocupación multigeneracional, ¿no? Hablando de estos ciclos que tengan estos espacios, usuarios y los usuarios, ¿no? Cuando nosotros y somos jóvenes, las escaleras las subimos con mucha facilidad, ¿no? Pero a medida que vamos envejeciendo, pues las escaleras ya nos parecen, ya no son tan cómodas, pueden constituir un riesgo. Entonces, también esta parte de la multigeneracionalidad es muy importante. Y bueno, lo que hoy nos apremia, pues es el trabajo en casa, ¿no? Ahora, pues hay que adaptar los espacios, todos, creo yo, que todos hemos tenido esa necesidad ahora para poder trabajar, ¿no? Y hacerlo en condiciones de confort, que ese es el reto, ¿no? Cómo estar bien térmicamente, lumínicamente, cómodamente, para que las actividades que se lleven a cabo las hagamos en condiciones de bienestar. Justamente ahora que lo menciona, desde hace algunos años se observa también una tendencia a que en las casas habitación de 2 pisos haya quizá una alcoba con un baño completo en la planta baja, justamente para los adultos mayores. Y yo le preguntaría, ¿qué tan eficaz es la capacidad de respuesta de la arquitectura como proceso creativo para ir respondiendo a estos retos que cada vez son más frecuentes? Pues yo creo que todo depende de, pues, establecer como proyecciones, ¿no? Cuando nosotros hacemos un edificio, pues pensamos en un programa de necesidades que después se traduce a un programa arquitectónico. Pero si nosotros no vemos más allá que lo que hay en ese momento, sin pensar en que ese espacio puede servir a varias generaciones, y ver o prever esos cambios en la arquitectura, pues difícilmente vamos a poder satisfacer esas necesidades a futuro, ¿no? Y eso es en lo que debemos pensar, en esta adaptabilidad del espacio que se puede conseguir, ¿no? Se puede conseguir bajo estos criterios de sostenibilidad. Le agradezco, doctora Carola Santiago Aspiazu, por esta interesante charla. No, muchas gracias a usted y pues espero que la charla les haya sido de interés. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.